Muchas gracias. Bueno, primero que nada, ¿se escucha mi audio? Se Sí, escucha. ok. Bueno, pues es un placer para mí encontrarme el día de hoy con ustedes, principalmente por la asociación civil a la que me refiero, que genera un impacto social por medio de líderes, de personas que de alguna manera no están conformes con lo que está sucediendo allá afuera. Y es precisamente lo bonito de todo esto porque podemos hacer un impacto, un cambio, generar un movimiento en pro a los derechos humanos que siempre hay que tomar en consideración para efecto de poder brindar a la sociedad de forma integral un tratamiento oportuno. Y bueno, pues sin más que decir, ya me presentaron, formo parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Coordinación de Educación del Estado de Guanajuato. En esta coordinación nos dedicamos a llevar capacitación, que es una de nuestras facultades, la promoción, la difusión de los derechos, a diferentes sectores, tales como asociaciones civiles, a servidores públicos, que bien pueden ser desde militares hasta médicos, maestros, personal particular, y es precisamente por esto, porque debemos de generar un afianzamiento y conocimiento de los derechos humanos que siempre han existido, pero que de alguna manera hoy en día se tiene un mayor reconocimiento debido a los tratados internacionales a los que está suscrito nuestro país y que también debemos de hacer efectivos porque son derechos que tutelan y nos amparan en nuestra integridad personal y la de los demás. Bueno, pues vamos a dar inicio. El tema se llama Bases Conceptuales de los Derechos Humanos y para empezar vamos a establecer una regla de oro que todos ya conocemos. Trata a otros como te gustaría que te trataran. Y efectivamente, esto es, en resumidas cuentas, lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos sí es un conjunto, es un catálogo muy elaborado que se llevó a cabo desde la Segunda Guerra Mundial, que posteriormente vamos a ver cómo es que han ido evolucionando estos derechos, los nombres, las transformaciones que han tenido, pero que de alguna manera ha sido porque las personas hemos buscado este reconocimiento tanto de nuestros semejantes, los particulares, como del Estado, tener un tratamiento oportuno. Y bueno, pues es precisamente lo que queremos hacer mención en esta capacitación. Aquí proporcionamos los teléfonos gratuitos para la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. La competencia que tenemos es precisamente aquí en Guanajuato frente a las faltas administrativas que pueda generar cualquier servidor público hacia un particular. Las violaciones a sus derechos humanos pueden referirse a nosotros. Ahorita efectivamente estamos trabajando muy arduamente, no nos hemos detenido, pero la forma de solicitar la atención pues es vía telefónica o por la página de internet. Y bueno, primero que nada, ¿qué son los derechos humanos? A mí me encantaría que más allá de ser un espacio de ponencia, que sea un espacio de participación, un espacio en el que todos nos involucremos y me encantaría escuchar qué es lo que ustedes conocen por derechos humanos, qué sabemos de los derechos. ¿Alguien que le guste, que quiera participar? Bueno, realmente esta es una pregunta de diagnóstico para saber qué concepto tenemos de los mismos y al final de la capacitación hacer una evaluación de realmente qué son, ¿no? Bueno, pues les voy a proyectar un video. ¿Me hacen favor de decirme si se escucha? Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Ay, permíteme. Discúlpenme. Homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are.
Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Comentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos.
El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, como pudimos ver, los derechos humanos han existido a lo largo de la historia. Podemos entender que si estabas con la gente correcta, entonces se puede decir que tenías derechos. La gente que era extranjera, que era esclava, que era pagana, que se tenía por menospreciada, esas personas no se les reconocía ningún derecho, incluso eran degradados al grado de cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna manera el hombre tiene esa conciencia de que todos tenemos determinados derechos y en diferentes culturas se reconoce esa peculiaridad. A eso es lo que se le llamó ley natural. ¿Por qué? Porque reconocemos por el simple sentido común de que somos seres humanos que tenemos tal y tal y tal derecho. Pero no había como una intervención por parte de las autoridades, independientemente del sistema de gobernanza que hubiera en determinada región, ese reconocimiento hasta que llegó así grande y se fue desarrollando con el tiempo. Afortunadamente hemos evolucionado mucho a la actualidad, en el siglo XXI en el que nos encontramos y hemos como humanidad vivido muchísimas experiencias que nos han llevado a reconocer que estos derechos más que naturales no son fundamentales y se llaman precisamente por
derechos humanos porque somos seres humanos. Es decir, el ser humano posee una peculiaridad distinta a cualquier otra creación que hay en el mundo, y es que compartimos ese valor de dignidad. La dignidad viene del latín que se llama dignus, y dignus significa valioso, que es que todos somos valiosos independientemente de cualquier cuestión, de cualquier condicionamiento, que en realidad no lo debería de haber, pero es precisamente lo que hace que todas y todos tengamos derechos sin importar absolutamente nada. Entonces, de estas características que vemos se desprenden que los derechos humanos son inalienables, irrenunciables, inviolables, imprescriptibles, universales, integrales y efectivos. ¿A qué nos referimos con que son inalienables? Pues precisamente que los derechos humanos no se pueden enajenar. Yo no puedo ceder un derecho humano que yo tengo hacia otra persona, ni otra persona me puede ceder su derecho. Todas y todos tenemos exactamente los mismos derechos reconocidos desde nuestra Constitución como Estado democrático, como República Mexicana, pero también por los tratados internacionales de los cuales México es parte, como pudimos ver en la Organización de las Naciones Unidas, que posteriormente vamos a ir desmembrando un poquito más cómo es que esto se dio. Y desde ahí ya hay un reconocimiento expreso de que nosotros efectivamente somos poseedores de tales derechos. Irrenunciables, no se pueden renunciar a los derechos humanos aunque no los haga efectivos. Si yo en determinado momento no hago uso de tal derecho, no significa que no lo voy a tener o poder retomar más adelante. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, un derecho a la educación. Si en determinado momento de mi vida hago una pausa o no puedo estudiar por X o Y circunstancia, eso no significa que ya no lo tengo, no lo voy a poder recuperar, sino por el contrario, lo puedo hacer efectivo en cualquier momento. Los derechos humanos son inviolables, no los podemos violentar, aunque se llegan a llegar a actos de que sí violentan los derechos humanos. Por su cabeza no se puede hacer. Por lo tanto, cuando se violan estos derechos, incurren a las faltas que la ley establece. Imprescriptibles jamás van a dejar de ser estos derechos que ya se nos reconocieron. Los hemos tenido siempre, pero el reconocimiento es el que se ha ido dando con el paso del tiempo. Sin embargo, no van a dejar de ser nunca. Y universales porque todas y todos lo tenemos. No importa de qué estado ni de qué municipio, nuestra tez, nuestra religión, nuestro credo, no importa la educación, no importa la preferencia, todas y todos tenemos derechos. No importa si se es hombre, si se es mujer, si se es una persona de raza aria, de indígena, es lo mismo realmente. Los derechos humanos son integrales porque son un conjunto, son un bagaje que se desarrollan por diferentes disciplinas, desde el ámbito jurídico, filosófico, sociológico, psicológico, histórico, etc. Son efectivos porque los podemos precisamente hacer efectivos, y es muy importante también para ello pues conocer las instancias a las que podemos acudir en dado caso de que nuestros derechos sean violentados. Pero antes de llegar a de que se me violente un derecho, que yo lo pueda conocer, que yo pueda conocer qué derechos soy acreedor, porque si no conozco los derechos a los cuales yo soy acreedora o acreedor, ¿cómo voy a poder respetar algo que no conozco? Entonces es muy importante que los y las mexicanas y mexicanos se involucren en esta cultura de derechos humanos. Un dato muy importante que todos tenemos a la mano y que desde la primaria se nos viene enseñando sobre nuestra Constitución. Y efectivamente, todas debemos de tener a la mano una Constitución, es una ley que todos debemos de conocer. Sí hay artículos muy elaborados, más complejos, que a veces no se pueden leer de corrido, pero es bueno que vayamos hojeando al menos los primeros artículos, que son los que hablan sobre nuestros derechos humanos como mexicanos y mexicanas. Y algo que también me gustaría mencionar como característica de los derechos humanos es que son absolutos. Todos los derechos y fundamentales, todos los derechos son fundamentales. Necesitamos de todos los derechos para poder tener una vida más digna, para poder tener una calidad de vida. No podemos discriminar a un derecho por el simple hecho de creer que no es igual de importante que otro. Realmente el derecho humano a la vida es tan importante como el derecho humano a la salud, a la ecología, a la vivienda digna, al trabajo. Todos son interdisciplinarios y son una gama que se une para hacer una mancuerna de brindar a la persona y a la sociedad la armonía, la justicia, la paz que las sociedades necesitan.
Y bueno, ¿qué son los derechos humanos? Pues como pudimos ver, aquí hay una definición donde nos dice que son un conjunto de facultades, prerrogativas y libertades que el Estado está obligado a garantizar al ser humano, a las personas dignas, a todas, basándose en los principios de dignidad, inviolabilidad y autonomía. ¿Por qué es que la dignidad es tan importante en los derechos humanos? La dignidad es el eje rector de todos los derechos humanos, es el motivo por el cual se han logrado muchísimas conquistas sociales, porque las personas querían reconocer su dignidad, querían que los reconocieran como tales, como personas, como seres que forman parte de un Estado, que puedan participar. Por eso se dio el derrocamiento de muchísimos tipos de gobiernos, como las absolutistas, las monarquías y todo ese tipo de gobiernos que no escuchaban la voz del ciudadano. Es por eso que, debido a mi dignidad como persona, la dignidad de todos, es que llevamos a cabo pues estos logros sociales. A mí algo padrísimo que me encantó de mi carrera es que un licenciado nos decía que debíamos de valorar muchísimo nuestra ley, porque la ley está manchada de sangre. No sabemos todo lo que costó para que se reconocieran esos derechos y que hoy en día nosotros gozamos y no podemos vulnerar, porque probablemente, bueno, aunque en el mundo hay guerras, hay disputas, nosotros debemos de hacer efectivos todas esas batallas logradas por las personas que nos antecedieron para que nosotros pudiéramos tener una vida mejor, para que las mujeres pudiéramos votar, pudiéramos hacer muchas cosas que antes no se nos reconocía, para que cualquier extranjero que venga a nuestro país, a nuestra patria, más allá de verse como un extranjero, sea una persona digna, reconocida en todos sus derechos. Es por eso que deben de ser inviolables, debemos de procurar lo más, darlos a conocer, no violentarlos, hacerlos efectivos desde nuestra persona. Ojo, siempre tomando en cuenta que todo derecho va correlativo a un deber y que en base a nuestros deberes nosotros también debemos de respetar la esfera de jurídica, de protección que tiene cada persona y la autonomía en la cual nosotros nos estamos regulando, en el cual se regulan las personas, en el cual se regulan determinadas instituciones, porque esto nos lleva a un paso más como lo que viene siendo la soberanía. Por ejemplo, el Estado mexicano, la República Mexicana es soberana. Ningún otro país puede llegar y decirle, oye, vas a hacer esto, esto y esto. No, ¿por qué? Porque soy un país soberano. Por lo tanto, a cada país se le reconoce esa soberanía. Y en base a esa soberanía está la libertad de poder de decir, ok, yo quiero reconocer estos derechos, yo voy a reconocer estos derechos y los vamos a hacer efectivos en nuestro país. Ese es el lado amable, el lado bonito de los derechos humanos, que hemos visto, pues ahora sí que todos los catástrofes desde la Segunda Guerra Mundial y muchísimo antes, lo que ha ocurrido, desastroso y de alguna manera un llamado urgente para que las naciones se integraran y pudieran crear un catálogo universal de reconocimiento de los derechos. Afortunadamente muchos países se suscribieron, otros no. Lo que nos decía el video, al principio parecía una carta de buenas intenciones. ¿Por qué? Porque no tenía la fuerza de ley, no era coercible. O sea, bien podían firmarlo, no, pero llevarlo a la práctica era otra cosa. Sin embargo, hoy en día sí tiene la fuerza de ley, sí tiene el peso de ley, y si un tratado internacional me protege más que incluso mi propia constitución, lo vamos a equiparar y vamos a hacer valer ese derecho humano que tenemos. Obviamente, pues echando a andar la maquinaria jurisdiccional, ¿verdad? Hay que agotar las instancias. Y en caso de que no se me reconozca determinado derecho, pues vámonos a la corte, vámonos a reconocer nuestros derechos porque están ahí. Incluso si un reglamento municipal me protege más que incluso un tratado internacional, yo voy a invocar ese reglamento. ¿Por qué? Porque los y las mexicanas nos basamos en un principio muy importante que se llama principio pro persona. La ley que más me beneficia es a la que vamos a acudir. Si bien un reglamento me beneficia más que un tratado internacional, vamos a acudir a ese reglamento. Entonces, pues sí es muy importante que vayamos atendiendo cada uno de los conceptos que se nos van marcando en la presentación y que los llevemos a la práctica. Ok, esta imagen podemos ver dos personajes muy conocidos, todos los conocemos, la Madre Teresa de Calcuta y Hitler. Cuando estamos hablando de dignidad, hay a veces un debate en algunas pláticas
o hasta en los mismos pensamientos de uno, cuando uno dice, bueno, sí, todos somos dignos, todos somos valiosos, no importa de dónde vengamos, qué hagamos, qué hayamos hecho incluso, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se le va a reconocer más o en igual dignidad a personas muy virtuosas y a personas que han hecho catástrofes tremendos, ¿no? Y es que cuando nos basamos en ese concepto de dignidad, estamos hablando de una dignidad moral, atribuyéndole el valor a las personas por ser todas humanas, ser dignas, pero por sus actos, por su función, por lo que hicieron, entre personas virtuosas y a lo mejor personas que han hecho holocaustos, sacrilegios y han hecho muchísimas matanzas y etcétera. En ese concepto se entiende la dignidad como dignidad moral, pero nosotros, bueno, los derechos humanos y nosotros en realidad debemos de guiarnos por la dignidad ontológica. ¿Y qué es la dignidad ontológica? Que independientemente de lo que sea, somos humanos y esa dignidad no se quita por nada del mundo. No se nos añade más dignidad, no se nos quita más dignidad. Por ahí hay un dicho entre los jóvenes muy, muy sonado de que, perdí mi dignidad en aquella fiesta y no sé qué. Nunca la perdió, jamás perdió su dignidad, siempre estuvo ahí. Nada más que, bueno, pues también es la manera en la que uno se va expresando y cosas así, pero realmente la dignidad de una persona es siempre reconocida por ser humano, digno y en base a la dignidad ontológica. Por eso a veces viene esa disputa de que dicen, bueno, pero es que ustedes son derechos humanos o la ley no defiende a delincuentes. De ninguna manera, realmente se defiende al ser humano como tal. O sea, se tiene que dar una adecuada defensa a un delincuente, pues sí, también es un ser humano y hay que brindársele esa adecuada defensa. Y por el contrario, una persona que sufrió una violación de sus derechos humanos y va a reclamar ante la instancia de su protección o va y pone la denuncia, pues también se le tiene que dar el mismo tratamiento y ser escuchada y orientada debidamente. Y bueno, aquí podemos ver, hay 4 columnas donde vamos a hablar sobre los pilares de los derechos humanos. ¿Qué es lo que sostiene a los derechos humanos? ¿Cuáles son las bases de los derechos? Bueno, pues en esos 4 pilares podemos hablar de la libertad, que viene siendo uno de ellos. Podemos hablar del respeto, que es otro de los pilares fundamentales. La igualdad y la no discriminación. Y en la parte superior vamos a imaginar que sostiene lo que es la dignidad humana. ¿Qué pasa si nosotros tumbamos un pilar? ¿Se sostendría la dignidad? ¿Creen que tendría la misma distribución de la dignidad correctamente? ¿No? Por ejemplo, el respeto, ¿no? El respeto, si un maestro está en clases y de repente le falta el respeto a un alumno y lo expulsa o lo discrimina por X y Y motivo, ahí se está tumbando un pilar y estamos atentando contra la dignidad de esa persona. Pero también del otro lado, ¿qué tal si hay un alumno que está atentando contra la dignidad del maestro, ¿no? Que le está haciendo ese bullying o de sus autoridades, que las están, más allá de respetando, las están discriminando, las están desvalorizando, pues ahí también estamos tumbando el pilar de la no discriminación, el pilar de la igualdad, porque no nos estamos viendo como semejantes, sino lo estamos viendo como un motivo de que por su investidura de autoridad que tienen no la estamos respetando, pues ahí es un detalle muy, pues, de alguna manera grave. Y es que algo que nos piden los derechos humanos, que viene implícito, es que debemos de creer en un Estado de Derecho. Debemos de tener esa cultura de legalidad que nos hace creer en ese Estado de Derecho, de creer que debe de haber un orden, debe de haber una estructura, pues una adecuada distribución de los poderes, que las leyes nos ayudan a vivir armónicamente, porque es de esa manera en la que nosotros vamos a tener pues esa armonía en la sociedad. ¿Qué pasa cuando no hacemos caso a las leyes? ¿Qué pasa cuando no las conocemos? ¿Qué pasa cuando no las desobedecemos, etcétera? Llegan a haber anarquía
anarquías, llega a perderse el Estado de Derecho, llegan a haber un caos social, el hecho a veces de no atender a nuestras autoridades, eso también nos puede llevar a que se descomponga nuestra sociedad. Ojo, siempre viéndolo con mucho criterio, claro, siempre hay que cuestionarnos, siempre hay que investigar, siempre hay que leer, siempre hay que saber realmente que también nuestro Estado esté haciendo las cosas adecuadamente, porque nosotros como ciudadanos tenemos esa facultad de pedir que que nuestro gobierno haga las cosas adecuadamente, pero nunca vulnerando ni violando los derechos los unos de los otros, porque ahí es donde se pierde la esencia de lo que son los derechos humanos y pues los valores fundamentales que estos tienen. Sabemos que también detrás de cada legislación, de cada derecho humano, hay valores que sustentan esos derechos, hay valores que los respaldan y en base a esos valores, pues es pensándolo para que haya una sociedad más justa, digna y equitativa. Para que se emitiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos tuvieron que pasar 3 años. 3 años en los que se reunieron embajadores de diferentes partes del mundo para debatir sobre qué iban a plasmar ahí. Entonces los derechos humanos son derechos muy bien pensados, son derechos que se han estudiado bastante y que podemos creer en ellos y poderlos invocar cuando es prudente y los necesitamos. Bueno, vamos a hacer unos breves comentarios al artículo 1 sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El artículo 1 nos habla, permítanme, aquí, que los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. En este artículo podemos ver que ahí es donde nuestra Constitución invoca los tratados internacionales para que nosotros podamos ser atendidos por ellos, por la Constitución, y que las normas, relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con la Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona en la protección más amplia, de lo que hablábamos hace un rato, el principio pro persona. Definitivamente tenemos una gama muy amplia de derechos que se nos reconocen, pero siempre aquel principio que nos favorece más es el que vamos a invocar, es el que vamos a solicitar, como lo mencionábamos hace un rato. Y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger, de garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Todas las autoridades, todas aquellas que se desprenden del poder ejecutivo, legislativo y judicial, tienen el deber de promover los derechos humanos, que es por ejemplo, lo que hacemos aquí en el departamento, en la coordinación de educación, la promoción de los derechos humanos, bien sea que se solicite o nosotros vamos a los municipios, a diversas autoridades, instituciones, para llevar y difundir estos derechos humanos a las escuelas, en todos sus niveles, etcétera. De respetar, de ser los principales que estamos respetando los derechos humanos, porque si somos de alguna manera la parte del Estado, del gobierno, que se dedica a servir a la sociedad como servidores públicos, deben de respetar principalmente a los derechos y no por el contrario, no vulnerar, no hacer uso inadecuado de la autoridad que se tiene o de la investidura de servidor público que se tiene para llevar a cabo otros fines ilícitos. Entonces es muy importante que se lleve a la práctica ese respeto, proteger, buscar proteger al máximo los derechos que se han reconocido, de que si alguien está solicitando la atención, se debe de atender y de garantizar los mismos, pues estos se garantizan por medio de la legislación, por medio de la impartición adecuada de justicia, etcétera. De conformidad con los principios de universalidad, como lo que hablábamos hace ratito, todas y todos tenemos derechos humanos, interdependencia, los derechos humanos se dependen unos de otros, todos los derechos no nos pueden deslindar. Por ejemplo, mi derecho, si yo tengo una adecuada alimentación, un adecuado abastecimiento de mi alimentación, pues eso va a hacer que pueda ejercer adecuadamente mi derecho a la educación. Por ejemplo, si tengo una vivienda digna, tengo los servicios requeridos, pues también voy a poder hacer uso de mi derecho a la salud en caso de que pues lo requiera. Es decir,
todos los derechos son como una esfera en la que están todos relacionados y moviéndose para que nosotros podamos ejercer y que no están separados porque a veces sin darnos cuenta estamos ejerciendo más de un derecho en cualquier actividad. Entonces, pareciera un tanto complejo, pero finalmente es más sencillo de lo que parece. Principalmente es de saber cómo soy tratado, cómo quiero ser tratado y cómo trato a los demás, ¿no? Algo que nos decía el video que acabamos de ver es que los derechos humanos se llevan, no necesitamos ser grandes jerarcas o grandes políticos o ser personas de mucho impacto social o de mucho reconocimiento, que claro que deben de tenerlo. Por ahí hay una película, haciendo un paréntesis, que dice, with a great power becomes a great responsibility. Con un gran poder te viene una gran responsabilidad. Entonces, hay que pues buscar, en caso de que, bueno, si ustedes como jóvenes que el día de mañana generan un impacto social, crean que van a tener la responsabilidad de tutelar esos derechos humanos, de cuidar que vivan en armonía, de no violentar los derechos de alguien más. Y llevar esos derechos humanos a los pequeños espacios. Ahí empiezan los derechos humanos, empiezan con nosotros mismos. Empiezan con nuestro salón de clases, empiezan con nuestros maestros, empiezan con nuestro vecindario, empiezan en nuestro trabajo, en cualquier grupo en el que nos asociemos, nuestros amigos. Siendo fiel en lo poco, se es fiel en lo mucho. Entonces, ejercitar esos derechos humanos continuamente para que el día de mañana, el que se tenga la oportunidad o de ser necesario, o no sabemos ahora sí que las vueltas que da la vida, se pueda tutelar y cuidar, velar por esos derechos humanos de otras personas. Y pues los derechos humanos también, como hablábamos, pues son indivisibles, no se pueden separar y progresivos. Es decir, aquí no aplica la retroactividad. Siempre vamos en pro de mejorar. Un derecho humano que ya se reconoció no se puede volver atrás. No podemos disminuir ese derecho humano, sino por el contrario, siempre está en boga de mejorar. Y bueno, el Estado debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Pues esta es una atribución del Estado que le corresponde de prevenir, de hacer la investigación, de sancionar y reparar por medio de sus diferentes organismos para que pues se garanticen estos derechos. Aquí los derechos humanos, dentro de las declaraciones, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sabemos que se dividen por generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Realmente, como hablábamos, los derechos humanos todos son igual de importantes, pero se definieron por generaciones porque se reconocieron primero estos, y luego estos, y luego estos, y luego estos, pero todos valen lo mismo, ¿no? Y la primera generación son de los derechos civiles, políticos y sociales, la primera generación, y la segunda, los derechos económicos, culturales y ambientales. Ahorita más adelante vamos a ver de qué consta bueno, al menos estas dos generaciones de derechos, que son muy importantes porque en la primera, por ejemplo, podemos ver nuestro reconocimiento, en la primera, nuestro reconocimiento al voto, la educación, en la segunda podemos ver el derecho al trabajo, etc. Entonces, dice, ¿quiénes tenemos estos derechos humanos? Bueno, todas las personas sin discriminación alguna tienen derechos. Y si ya estamos hablando que todas y todos somos iguales y que todas y todas poseemos los mismos derechos, hay que hacer hincapié que hay grupos en condiciones de vulnerabilidad. No, ojo, no son grupos vulnerables, en condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque son grupos de personas que pues con ese antecedente histórico que vienen, se ha habido una mayor vulneración por las condiciones de desigualdad. Por ejemplo, las mujeres es un grupo en condición de desigualdad. Todavía hoy en día en sus derechos laborales, en sus derechos sociales, incluso políticos que ya no son reconocidos, a veces hay esas barreras que impiden que la mujer lleve a cabo sus derechos oportunamente. También los niños, niñas y adolescentes es otro grupo en condiciones de vulnerabilidad porque de alguna manera dependen de la tutela de sus padres o de sus tutores respectivamente, y que hasta no tener la mayoría de edad, que es el reconocimiento legal que ellos tienen, pueden hacerlos efectivos por sí mismos. Sin embargo, no son objetos de derecho, son sujetos de derecho. Ya los pueden, desde siempre los han tenido esa facultad de desarrollarlos y llevarlos a cabo.
Los indígenas es otro grupo en condiciones de vulnerabilidad, los migrantes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, etcétera, hablando también de las personas privadas de su libertad. Hay bastantes grupos en condiciones de vulnerabilidad que se le debe de dar un tratamiento oportuno, un tratamiento diferenciado. Bueno, un tratamiento, pues sí, diferenciado en el sentido de que vamos a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es decir, una persona con discapacidad no la podemos tratar igual en el sentido de acceso a las instalaciones, a los servicios, que una persona que sí tiene la facultad de desenvolverse adecuadamente. ¿Por qué? Porque para esto debe de haber un espacio, a lo mejor desde el estacionamiento, una rampa, etcétera. Entonces son este tipo de mejoras que se llevan a cabo en cuanto a de manera específica en cuanto a los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y bueno, no vamos a dejar de lado a los hombres también son un grupo, bueno, no se les reconoce en condiciones de vulnerabilidad porque pues realmente ha sido el grupo que más ha destacado a lo largo de la historia en materia de derechos, pero que hoy en día se nos reconoce a todos por igual. Y bueno, como hablábamos anteriormente, el Estado está obligado a garantizar el ser humano a través de las instituciones de gobierno. Por ejemplo, los gobiernos federales y estatales, las secretarías federales y las presidencias municipales, dependencias de ayuntamiento. Aquí estamos hablando únicamente del poder ejecutivo, que bueno, empieza por el presidente, pero que como el presidente obviamente no puede ni debe de tener todo el poder ejecutivo radicado en una sola persona, se debe de distribuir a través de secretarías. Y es ahí las cuales se van dividiendo: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Finanzas, etcétera. Se va ayudando el Poder Ejecutivo de diferentes secretarías y gobiernos para que se pueda llevar a cabo pues de manera oportuna y digna, porque pues sería un caos y aparte pues el poder llega a entorpecer a veces a las personas y esto es lo que se evita en un sistema democrático. Y bueno, a través también de las presidencias municipales que de alguna manera gozan de soberanía por ser una presidencia municipal, la estatal, la nivel república. Y es ahí donde en todos esos ámbitos debemos de tutelar y cuidar los derechos humanos. Pero cualquier persona, cualquier sociedad, asociación, institución, fuera del ámbito público, es decir, el privado, también debe de llevar a cabo los derechos humanos. ¿Qué pasa con las asociaciones? Las sociedades trabajan en mancuerna con gobiernos federales, con organismos autónomos, etcétera. Entonces, deben de tutelar los derechos. Hasta las personas que son niños también deben de cuidar y velar esos derechos humanos, conocerlos, ponerlos en práctica. Y bueno, vamos a pasar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta declaración está compuesta por 33 artículos. Esos son los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Y aquí estamos hablando en los primeros 2 artículos de la Declaración de Principios. El primer artículo nos habla de la igualdad que tenemos todos los seres humanos. El artículo 2, contra la discriminación. Vamos a mencionar estos artículos porque posteriormente hay una dinámica y es importante que veamos estos derechos para poderla llevar a cabo. Entonces, el artículo 2 nos habla, pues, bueno, tengo un derecho humano a la no discriminación. El apartado B, que nos habla sobre la defensa de las libertades. El artículo 3 nos habla del derecho a la vida, del derecho a la libertad y a la seguridad personal. El artículo 4, contra la esclavitud. 5, contra la tortura y los malos tratos. Y el 13º, derecho a la libre circulación y a la migración. Cabe hacer un paréntesis. En la Declaración Universal, bueno, ustedes la pueden consultar directamente de internet, desde la página de la ONU. No está apartado por estos incisos. Nosotros lo pusimos así como para apartar cuando nos habla de libertades, de los DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales, etcétera. Pero fundamentalmente estos son nuestros derechos, son, creo yo, muy concretos en la Declaración Universal y muy accesibles a cualquier ciudadano. El artículo 18 nos habla del derecho a la libertad de pensamiento, a la conciencia y religión, la libertad de pensar, de expresar nuestras ideas, de profesar el credo que nosotros versemos, creamos,
el derecho a la libertad de opinión y de expresión, de que me pueda opinar, que pueda expresar mis ideas a la prensa, etcétera. El derecho a la libertad de reunión y a la asociación pacífica. No se me puede detener arbitrariamente porque estoy reunida con un grupo de personas, una sociedad, la Junta de Colonos, etcétera, y asociarnos pacíficamente, siempre y cuando pues estas reuniones y asociaciones sean pacíficas y no sean violentas, no sean violatorias. En el apartado C de las garantías jurídicas, en el artículo 6 está el reconocimiento de las personas como sujetos de derecho. Todas las personas somos sujetos de derechos, no somos objetos de derechos. Nosotros tenemos derechos y los podemos hacer valer. Se nos reconocen y podemos invocar la ley cuando sea necesario o hasta para cualquier trámite que hay que llevar a cabo. El artículo 7, la igualdad ante la ley, todas las personas, todos los hombres y mujeres somos iguales ante la ley no distingue si eres hombre o si eres mujer, eres sujeto de derecho. El artículo 8 nos habla sobre el derecho a recurrir ante los tribunales, poder invocar una defensa, tener una defensa y poderla hacer efectiva, de que no vamos no se nos va a vulnerar ni se va atropellar el proceso legal que debemos de tener, porque es parte de nuestro derecho humano. Debe de haber esa seguridad jurídica, que también es otro derecho humano. El artículo 9 nos habla contra las detenciones, encarcelamientos o destierros arbitrarios. No se nos puede detener por la calle, a menos de que tengamos una orden de aprehensión, a menos de que por un juez, a menos de que se nos haya detenido en flagrancia, es decir, nosotros vayamos y cometamos un hecho ilícito, un robo, matemos a alguien, etcétera, o sea, y nos detiene la policía en esa persecución, alguien nos vio, nos señala y nos detiene, o a través de que el Ministerio Público así también lo esté solicitando. Fuera de eso, no se nos tiene que detener, ni se nos tiene que encarcelar, ni tiene que haber un destierro arbitrario, no se nos puede, es una falta y una violación muy grave a los derechos humanos. El artículo 10 nos habla a derecho a ser oído por un tribunal imparcial. La justicia debe ser imparcial, no debe inclinarse la balanza más a alguien. Siempre debe de ser con justicia y con esa equidad, ese reconocimiento como personas, que no debe de haber preferencias, ni debe de haber ninguna otra clase de discriminación para no ser atendidos oportunamente. El artículo 11 nos habla sobre el derecho a la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Antes era al revés, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Ahorita no. No. O sea, para eso tiene que haber pues una serie de investigaciones en caso de que se nos seamos sujetos de algún delito, pues somos inocentes hasta no haber alguna otra resolución. Y él habla contra las injerencias del Estado en la vida privada. El artículo 14 nos habla del derecho al asilo y el artículo 15 a la nacionalidad. El Estado no puede involucrarse en la vida privada de las personas a no ser que tenga una orden de cateo, etc. Al asilo, a que si una persona extranjera viene a nuestro país, se le debe dar asilo aquí en México y nosotros también. Y a una nacionalidad, todos debemos de tener tener una nacionalidad, ser reconocidos como ciudadanos mexicanos, que es el caso que se da como la patria de algunas personas que no se les reconoce ninguna nacionalidad, que a lo mejor son padres de hijos de padres de diferentes nacionalidades y a veces no hay como que este reconocimiento, o por el contrario, solo hay uno, cuando se están perdiendo realmente el reconocimiento de ambas nacionalidades, que es muy importante porque realmente es como pueden hacer efectivos sus derechos. ¿Y cómo podemos hacerlos efectivos? Empezando desde el derecho a la identidad, que es por medio de una acta de nacimiento, porque de ahí es donde se desprenden todos nuestros derechos. Si nosotros tenemos un nombre, si estamos registrados, podemos tener acceso a la educación, podemos tener acceso a la salud, para todos se nos pide ese trámite y es muy importante que se nos sean reconocidos, se nos proporcione al menos un apellido. Y bueno, los derechos políticos, en el artículo 21, nos habla sobre el derecho a participar en el gobierno directamente o a través de representantes libremente escogidos. Nosotros sabemos que cualquier ciudadano puede postularse como candidato para las elecciones, puede ser de manera particular o por medio de un partido político,
y bueno, pues es nuestra participación ciudadana, entonces no hay ningún inconveniente con eso. El artículo 28 nos habla sobre un derecho al orden internacional y respetuoso de los derechos humanos. Y bueno, los socioculturales, como el matrimonio, la educación, a la cultura y el progreso científico. Socioeconómicos, propiedad individual y colectiva. Derecho a la seguridad social y en general a la economía digna y al trabajo y a la remuneración equitativa. Y bueno, también otro de los derechos que se nos es reconocido, que a veces olvidamos que está, pero realmente está, es el derecho al tiempo libre, incluyendo las vacaciones pagadas de ley y a un nivel de vida adecuado. Bueno, aquí vamos a mencionar estos deberes y mandatos que tenemos antes de pasar a la dinámica, que pues, sería muy padre que todos pudiéramos participar y que pudiéramos hacer como este reconocimiento con casos concretos de derechos humanos que nosotros tenemos. En cuanto a deberes y mandatos, son los deberes del individuo hacia nuestra comunidad. Nosotros, ¿qué deberes tenemos hacia con la comunidad? Pues de cuidarla, respetar, no obstruir las instalaciones, no destruirlas, etc. Y la declaración nunca puede interpretarse en contra de los derechos que proclama. No puedo ir, si alguien te está invocando un derecho, no puedo ir así como que no, este derecho, no. O sea, no hay que entender, hay que escuchar al individuo y ver qué tratamiento necesita. Y bueno, aquí dice, entrega de tarjetas para identificar qué son las violaciones de derechos humanos. Nosotros, bueno, ahorita, pues debido a la contingencia, no podemos hacer actividades presenciales, pero a medida de lo posible, pues tratar de hacer un poquito dinámico pues ahora sí que la capacitación, porque a veces sí es hablar solo de derechos un poquito tedioso, pero en la práctica es algo padrísimo. Entonces, yo aquí tengo, déjenme se las muestro, tengo 3 tarjetas. Y en estas 3 tarjetas, la azul nos referimos a las situaciones relacionadas con la vida de los derechos humanos dentro del aula y la escuela. Por lo general es para los niños, ¿no? O sea, casos específicos de menores. La verde es para los jóvenes dentro y fuera de la escuela. Casos cotidianos que les ocurren a los jóvenes en estos lugares. Y la roja en las situaciones cotidianas de los adultos. Aquí, detrás de cada tarjeta hay un caso en concreto. Ustedes van a elegir qué tarjeta quieren que se les lea ese caso concreto y me van a decir qué derechos humanos están violentando. A ver si es cierto que pusimos atención. Entonces, ¿qué tarjeta quieren elegir para iniciar con esta dinámica? ¿Qué color les gustaría? Aquí tenemos en el chat, licenciada, algunas respuestas, se las voy a leer, ¿sí? Ah, claro que sí. A ver, aquí dicen, algunos están votando, a ver, vamos a por mayoría de votos, están por la roja, verde, roja, verde. 1, 2. Vamos por la roja, la mayoría está votando por la roja, licenciada. Vámonos por la roja. Bueno, me van a decir igual por medio del chat o participar aquí en el audio. Dice, tu hijo acaba de ingresar en una escuela, pero se niega a ir porque dice que lo golpean los maestros. Acudes a ver qué sucede y te enteras que ese es el método cotidiano y que es una costumbre respaldada por algunos de los padres de familia. ¿Qué derechos humanos están violentando con esta conducta que tienen los maestros y las instituciones? Aquí sería del artículo 3, creo mencionó, sobre la vida, la libertad y la seguridad de la persona. Así es correcto. Es primordial. Muy bien. Hay más derechos humanos, recordemos que son correlativos y se relacionan los unos con los otros. ¿Qué otros derechos humanos están violentando con esta falta? La igualdad. La igualdad. También aquí tenemos el artículo 5 contra la tortura y malos tratos. Los malos tratos, definitivamente. ¿Qué más? Equidad y género. La equidad y género también puede ser. A lo mejor están golpeando más a los niños por ser niños, ¿verdad? Bueno, no es que queramos que golpeen a niños, pero no esa discriminación es palpable, ¿no? ¿A qué otro derecho?
¿El derecho a la educación? Al derecho a la educación, definitivamente, porque el derecho a la educación es un derecho No, que pues va, sí, Sandra. es un Mira, derecho positivo, es un derecho que va a algo bueno, no puede ser derecho a la educación contrarrestándose a los demás derechos humanos. Todos van para la misma dirección. Muy bien, pues vamos a agarrar otro combo para que elijan otras tarjetas. Vamos con más ejemplos. ¿Qué color eligen? El verde. ¿El verde? Muy bien. Ok, dice así. En la fábrica donde trabajas, las personas cercanas al jefe y a los dirigentes sindicales tienen mejores sueldos que tú y tus compañeros y compañeras. Aluden a que ustedes son jóvenes y acaban de entrar. ¿Qué derechos humanos están solicitando? Derecho al trabajo y a una remuneración equitativa. ¿Es correcto? Muy bien. ¿Qué otro derecho estamos viendo? Artículo 7, la igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley, exactamente. Todos somos iguales y no hay discriminación. Perfecto. ¿Qué otro derecho estamos violentando? ¿Pudiera ser la discriminación? Hay discriminación, efectivamente, entre jóvenes y personas adultas. Muy bien. ¿Qué más? el 6, el de ser sujeto a derecho, le están quitando su derecho precisamente porque según es más joven. Exactamente, también. También está, bueno, no sé si mencionaron el derecho a la no discriminación. Creo que sí, ¿verdad? A la no discriminación, a la seguridad social y jurídica también. Y a una economía ¿verdad? Muy bien. Vamos con otros casos prácticos. Fíjense que es muy padre porque en la vida diaria nos encontramos con este tipo de casos y a veces ponerle nombre es lo que cuesta un poco. Pero bueno, con estos ejercicios nos van a ayudar muchísimo. Aquí tenemos otro combo. ¿Por qué color se van a ver? Azul. No, el azul. El azul. El azul, dice. Un alumno llega con moretones en la cara. Tú le preguntas qué le sucedió y él te contesta que su papá lo golpeó y que lo hace continuamente. ¿Qué derechos humanos están violentando este menor? ¿Podría ser a la libertad de expresión? Sí, a la libertad de expresión. Exacto. Le está a lo mejor no diga. También acerca de la vida, la libertad y la seguridad del niño. Así es. Muy bien. El derecho humano a vivir una vida libre de violencia. Es correcto. Muy bien. No importa si son, incluso si son autoridades, no pueden reprimir que nosotros vivamos una vida. No nos pueden reprimir a la violencia. Muy bien. Respeto. A que ningún ser humano será tratado inhumanamente, ni con tratos crueles. Tratos crueles e indignos. Muy bien. Perfecto. Están atentando contra su respeto. Contra su respeto, exacto. También puede entrar contra la tortura y los malos tratos. Es un nivel de tortura, los golpes. Y bueno, el derecho que mencionan mucho, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, es un derecho, bueno, todos son importantes, pero es un basiquísimo de todos, ¿no? O sea, casi, pues va muy relacionado siempre con cualquier otro tipo de derecho. ¿Quieren que continuemos con otros ejercicios? ¿Les parece bien? Para seguir reforzando. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Qué color eligen de este combo? Niños, jóvenes, adultos. 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 Muy bien. Eres inmigrante en los Estados Unidos a causa del trabajo. Te encuentras gravemente enfermo. Acudes a buscar atención médica, pero te la niegan. Tu enfermedad sigue avanzando. ¿Qué derechos humanos estamos viendo? El asilo que necesitamos en la otra nación. La salud. De la salud. ¿Al asilo político? Al asilo político. Bueno, sí, en esta figura del asilo, sí definitivamente se nos debe de ser albergados, pero esta va más orientada cuando hay una situación de persecución en tu país o alguna falta
que tú corres a otro país, ¿no? O sea, obviamente se inicia un proceso, pero por lo pronto no te deben de votar de ese país, te deben de albergar. Sí, claro. Okay. Entonces, ¿qué otro derecho hay vulnerado aquí? El 6 porque le están quitando la salud, pero porque dicen que no es sujeto del derecho. Le están quitando el sujeto del derecho. Así es. Miren, aquí hay algo muy importante. Aquí en México y en varios países están reconocidos los tratados internacionales. Es este catálogo del que estamos hablando, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en todas partes se nos debe de ser reconocidos. Hay algo muy importante que aclarar. Hay países que no han reconocido esos derechos humanos. Y aunque los tengamos, cuando en ese país no se reconocen esos derechos humanos, ese Estado no te los puede proporcionar. Claro, si somos mexicanos podemos acudir a nuestra embajada mexicana, exactamente, y que de ahí se nos reconozcan los derechos porque nosotros somos mexicanos. Pero sí, lamentablemente Estados Unidos ha sido un país que no ha ratificado el convenio, algunos tratados internacionales. Sus razones son políticas. Ahora sí que ellos tienen algunos motivos por los cuales no lo han hecho. Pero, por ejemplo, podemos ver algunas figuras en Estados Unidos que son violatorias de derechos humanos y decimos, bueno, ¿por qué? Si todos los tenemos. Sí, nada más que no hay esa fuerza de ley en ese país. Y así en algunos países como Corea del Norte, como algunos otros países de Medio Oriente. Entonces, sí. ¿Qué más? ¿Qué otro derecho más ven que se está vulnerando? Pudiéramos ver también que a la libre circulación e inmigración, también a la libertad de tránsito, cuando estamos hablando de que es una persona migrante, hablaban de la salud, a la no discriminación, a la seguridad personal. Hay muchos derechos que van tomados de la mano. Y bueno, vamos, si quieren antes de continuar con otro combo más, ustedes me dicen cuándo le seguimos y nos vamos a la siguiente presentación. ¿Qué otro caso práctico les gustaría que resolviéramos juntos? Voto por verde. ¿Verde? Ah, sí, los jóvenes, muy bien. Los jóvenes. Dice, la policía te detuvo en la calle argumentando una revisión de rutina. Los policías te informan que te llevarán detenido por sospecha de robo, a menos que les des dinero. ¿Qué derechos humanos? No se puede, ya que no se está cometiendo ningún delito anterior, no está con fragancia o algo así por el estilo. De igual manera mencionó que no nos pueden detener si no tienen una orden de aprehensión. Exactamente, por un juez, por una autoridad judicial. Pero licenciada, bueno, disculpe, sí se pueden hacer los operativos, o sea, aquí el problema es el cómo, ¿no? Le están pidiendo el famoso moche, ¿no? O sea, Claro. El problema aquí que se está violentando es la forma en cómo están haciendo la detención o el operativo, o cómo lo podríamos manejar ahí. Bueno, sí, por ejemplo, dos vertientes. Si vas en la calle y te detienen y te quiere la policía apresar y te quiere llevar, ahí tú tienes que decir, a ver, hay una orden de aprehensión resuelta por una autoridad judicial, me detuviste en flagrancia, que bueno, por lo general no, si vas caminando por la calle, ¿cómo te van a detener en flagrancia, no? Pero bueno, puede darse así. O tienes una orden por parte del Ministerio Público. Si ese no es el supuesto y tú estás, por ejemplo, en tu coche o de repente, como nos menciona la compañera Montserrat, la licenciada Montserrat, te detienen y te hacen unas preguntas, no te están diciendo que ya te van a llevar, pero... bueno, no, sí, en el ejemplo dice, los policías te informan que te llevarán detenido por sospecha de robo a menos que le des dinero. Es que hay varios derechos. Ser arbitrariamente detenido y también exacto, o sea, aquí está todo. 6, no se le está reconociendo su personalidad jurídica. La personalidad jurídica. Personalidad jurídica, exactamente.
La libertad, se viola la libertad. Así es, a libre tránsito, correcto. ¿Qué más? Ese es un derecho a la libertad en su máxima expresión, Así es, sí. un derecho a la libertad personal. Además de que del soborno. Exacto, también es un derecho, es una falta el derecho humano de la presunción de inocencia. Espera, ¿cómo? Oye, espera. Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Opinan por otro como más o ya les seguimos? Ustedes dicen. Igual como les comento, son casos o ejercicios muy buenos que podemos hacer. Uno más. Igual en nuestra vida cotidiana pues hay situaciones que nos llevan a reflexionar y a pensar un poquito más sobre qué derechos se vulneran. ¿Qué color? Azul. 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 Por el azul. ¿Azul para de los niños? Muy bien. Ok, muy bien, dice. En tu grupo has notado un ambiente hostil. Entre tus compañeros se encuentra un alumno o alumna de rasgos indígenas y percibes que el grupo es indiferente con él o ella y en ocasiones se dirigen a él o ella de manera despectiva. Discriminación. Están violando la discriminación. Derecho de identidad. De la identidad, la discriminación, muy bien. ¿Qué otro derecho humano vemos? Pues derecho a la educación porque tiene que convivir con todos y tienen que aceptarlo en cierta forma. Exactamente. Derecho al respeto, al respeto. A la libertad. Derecho a la autodeterminación. El derecho a un ambiente sano. Seguridad. Así es. Libre de violencia. A vivir en un ambiente libre de violencia. ¿Qué más vemos? Licenciada, ahí podría entrar lo de tortura y malos tratos, aunque no existe la parte de tortura, o sea, que no se complementa al 100% el derecho, pero puede estar violentado por existir una parte. Por el bullying. Es decir, por el maltrato. Sí, los malos tratos, sí. Nosotros pues podemos a la hora podemos invocar varios artículos que nos están vulnerando nuestros derechos humanos. No sé, a la hora de que se está redactando una demanda, a la hora de que te está haciendo una investigación el Ministerio Público porque tú estás poniendo una denuncia, oye, pues pasó esto, el Ministerio Público fundamenta, claro que sí. Y bueno, se invocan los instrumentos, por ejemplo, un instrumento internacional. Tenemos muchas leyes, ya saben, en el ámbito estatal, municipal, los reglamentos, pero bueno, aquí estamos hablando con los derechos humanos en los tratados internacionales. Muy bien, así es, a la vida, a la libertad, etcétera. Entonces, como podemos ver, ¿perdón? La igualdad. A la igualdad, sí, definitivamente. Como podemos ver, hay claras vulneraciones de los derechos humanos y yo creo que esto parte muchas veces no es, bueno, aún así es muy intencionadas, otras a veces es por el desconocimiento. Es por eso que, dígame. Una pregunta, o bueno, también muchas veces vienen esa discriminación directamente de parte del maestro. Yo he sabido casos de alumnos por llegar sucios, por lo que sea, pero el maltrato a veces empieza por los mismos maestros y obviamente eso genera que los niños hagan lo mismo, les hagan bullying, se puede decir, a esa personita. Y así es, muy triste. ¿Puedo opinar, doctor? Claro, claro, este es su espacio, podemos Ok. opinar, hacer preguntas, todo lo que compartir. Bueno, mi nombre es Edgar Vicente Vázquez, soy de aquí de León, Guanajuato, estoy para servirle. Lamentablemente en las escuelas se da mucho a lo del bullying, a no tener, mismo uno como padre, no darles identidad a los niños. Entonces, uno como padre está tiene que tener uno la capacidad para nosotros mismos ponerle las cosas claras a los niños para que no falten en esos puntos, como por decir la desigualdad, que por el credo, por la religión, bueno, la religión, el tipo de piel, o sea, todo eso.
si uno no les pone un alto a los niños, ellos se van porque es como los borreguitos, porque uno les dice las cosas, un niño le dice una cosa a un niño, ya le dijo al otro, y así es, o sea, entonces yo pienso que todo empieza en casa, y si no evitamos esto en casa, pues no podemos frenarlo ya después, porque es como una bola de hielo, de nieve. Entonces, si lo dejamos, se hace más grande y más grande y más grande. Y al último, hay gente grande que también está ahí en este asunto. O sea, le sigue la corriente por caer bien. Los niños pues dicen, no, pues mi mamá le dice así, o mi papá, le digo porque me ha tocado ver en la escuela de mis niños, que la señora le dice al niño, ahí va el niño mugroso. O sea, discriminan por el estado socioeconómico más bien que tienen. Y los niños pues se llevan esa idea a la escuela de que, el niño mugroso, y ya están en la escuela ya con el niño mugroso y el niño mugroso. Entonces hay que ver esos puntos. Es correcto. Sí, definitivamente, pues realmente la familia es también una institución, es el núcleo de la sociedad y ahí es donde todo empieza, donde todo parte. Qué importante es fortalecer la conciencia de los niños, que conozcan así como en este tipo de dinámicas los derechos humanos. Mira, tu derecho a la educación, esto, respetar, o sea, una premisa bien importante, trata como quieres que te traten, o sea, tú eres una persona digna, eres una persona valiosa. Qué importante es valorizar a los niños, a las personas en cualquier etapa de su vida, incluso nosotros como adultos también, reconocernos como personas valiosas, como personas dignas de ese respeto, de ese amor, de ese tratamiento digno, adecuado, para que nosotros lo podamos proyectar como las aportaciones pues, tan valiosas que nos hacen. Lamentablemente hay figuras como padres de familia, como maestros, como mismos compañeros de clase que no viven en este contexto, sino por el contrario, es un contexto más de rebelión. Es una cultura de rebelión, ¿no? O sea, a diferencia de la cultura de legalidad, que es esa cultura en la que te pegas a la ley porque sabes qué es lo correcto. No te apegas a la ley tanto pensando en que, bueno, es que si hago esto por miedo, ¿no? O sea, por miedo, porque me va a ir mal. No, porque es lo correcto, porque es lo que debería de ser. Y ahí es donde hay que inculcarle mucho a los menores, trabajar con ellos, porque esto lo van a replicar y el día de mañana van a ser la sociedad que va a estar al frente y que va a transmitir esos valores a las siguientes generaciones. ¿Qué mundo queremos tener? A lo mejor suena un tanto utópico, pero si empezamos por los pequeños espacios, si empezamos por esos pequeños lugares, podemos hacer impactos muy grandes. Nunca sabemos a quiénes estamos inspirando. Nunca sabemos quién nos está observando, quién está siguiendo nuestro ejemplo. Claro es, o sea, no vamos a ser personas totalmente rígidas y presionadas, somos seres humanos, tenemos defectos, pero a medida de nuestras posibilidades y nuestra determinación, ser personas virtuosas, personas que llevan a cabo los valores, personas que Perdón, ¿hay una participación? Personas que buscan promover el respeto, que se respetan a sí mismas, que son responsables, que son disciplinadas. Algo que vemos, que vimos en el coaching, que es otra herramienta muy padre, también una área interdisciplinaria, es que si hay algo más importante que una creencia, algo más importante de lo que yo creo, de lo que me transmitieron, de mi tradición, de lo que veo en los demás o de lo que yo hago, es el ejemplo. El ejemplo trasciende más allá de todos los estereotipos que podamos tener, de todas las creencias que podamos tener. Y es ahí donde se busca continuamente ese fortalecimiento de herramientas. Por eso vemos que los derechos humanos son interdisciplinarios. Por ejemplo, aquí estamos tomando hasta herramientas pedagógicas, hasta herramientas psicológicas del coaching, porque son integrales. Y pues precisamente vamos mejorando continuamente como sociedad. Y bueno, pues alguna otra aportación antes de continuar con la siguiente lámina. Seguimos, licenciada. Muchísimas gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, pues nos vamos con la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, aquí la Carta de las Naciones Unidas nos habla que los derechos humanos ascienden a un plano internacional, como ya lo vimos, y a partir de entonces comienza a configurarse el derecho internacional.
como un sector de ordenamiento jurídico internacional. Y en el siglo XX, en el siglo anterior, al crearse en el año de 1945, esta organización de ámbito internacional funge como una mediadora entre las naciones, como una representante para precisamente llegar a acuerdos de cómo podemos vivir entre naciones más armónicamente, de incluso coordinar la solidaridad entre algunos países en caso de que haya guerras, de que haya hambrunas, de que haya catástrofes naturales. Obviamente los países lo pueden hacer de manera independiente, pero la Organización de las Naciones Unidas convoca a que también se lleven a cabo pues todos estos programas en pro de una sociedad más justa y en mejores condiciones. Y bueno, lo que vimos al inicio, ¿no? Vaya que las bases conceptuales de los derechos humanos tiene mucho que ver en reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana. Esta es la esencia del todo. Tanto pueden ser muy elaborados como pueden ser de lo más sencillo. Lo más importante es saber que somos poseedores de dignidad y que cada una de las personas que conocemos y que conoceremos, que conocimos, poseen esta dignidad de seres humanos, en la igualdad para todos y todas. Y los elementos básicos de estos derechos humanos, pues, es la dignidad y la igualdad, como ya lo pudimos ver. La Carta de las Naciones Unidas, que es el documento que la Organización de las Naciones Unidas narró para efecto de poderse manifestar ante las naciones, nos habla que la primera es donde proclama que la dignidad intrínseca de la persona humana la tiene, y es tal. Promueve el respeto universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en diversas disposiciones, por medio de convenios, por medio de comisiones, etc. Se configura como un factor estabilizador de paz. Es una organización que su fin fundamental es la paz entre las naciones, la paz entre los hombres y las mujeres. Y a partir de entonces, todo humano sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión será objeto de la atención por ese ordenamiento jurídico. La internacionalización de los derechos humanos, como bueno, estamos en un mundo donde tiene diferentes continentes, se crean ramas donde hay una organización específica, por ejemplo, como parte de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, en los cuales pertenecemos nosotros, el Consejo de Europa, el africano, de África y de los pueblos, etc. Y todo esto es para que haya un tratamiento más especializado a lo que cada continente está llevando a cabo. Aquí en México, las comisiones, el sistema ombudsman nos viene desde los años de la monarquía, en el que la figura del ombudsman en Suecia se levanta como figura de oposición ante digamos que los excesos de autoridad de la monarquía, las faltas que los reyes hacían a la sociedad. Entonces, desde ahí se adopta aquí en México como ese reconocimiento de autoridad que hace frente a las faltas, a las violaciones que cometen otras autoridades aquí en México. Por eso están las Comisiones Nacionales de los Derechos Humanos, que tiene como competencia una autoridad federal. De ahí se desprenden las comisiones estatales de los derechos humanos. Guanajuato es una comisión estatal de los derechos humanos, pero aquí le llamamos Procuraduría de los Derechos Humanos. Y la competencia, bueno, ya la mencionamos, frente a cualquier falta de un servidor público que tenga contra un particular, aquí se llevan a cabo las denuncias. Puede ser de forma individual o comunitaria, como es el caso a veces de que se da por albergues o por instituciones o hasta por secretarías, etcétera, que están vulnerando los derechos humanos. Se hace una investigación y se les emite recomendaciones. A diferencia del Poder Judicial, las comisiones nacionales de derechos humanos y estatales tienen un carácter político, de peso político, que incluso para una institución o una entidad llega a pesar más que un poder judicial, por el motivo que sea, o sea, desde la pérdida de su nombramiento, etc. Eso yéndonos muy lejos. A veces es nada más acatar a la recomendación de que tu personal asista a determinadas series de capacitación, de una disculpa pública, de que mejores esta estructura en tu organización, etc. Y bueno, el objeto de
de las procuradurías, pues es una cultura de respeto por los derechos, donde se estudia, se promueve, se divulga, se protege y se defienden los derechos humanos. Y bueno, aquí hay 5 subprocuradurías en el estado de Guanajuato. Aquí estamos en la de León. Yo también soy de León, Guanajuato. Aquí habemos varios compañeros que son de León, otros vienen de Jalisco, otros de Irapuato, pero realmente es la misma competencia que estamos llevando a cabo. Hay otra subprocuraduría que es Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y Acámbaro. Y bueno, aquí está el teléfono gratuito en caso de que se requiera tener el dato o hasta para cualquier consulta. Recordar que también estamos tenemos una aplicación de derechos humanos, también para niños, niñas y adolescentes, donde a veces donde hay juegos, donde hay dinámicas, donde hay videos, y la plataforma que es de la Procuraduría que está en Google. También, bueno, a veces se pueden, hay preguntas en el sentido de que estamos hablando de un órgano administrativo de justicia. Hay preguntas que a veces dicen, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, entre particulares, no? O sea, no es un servidor público el que viola mis derechos humanos, pero es otra persona, es un compañero, es un vecino, es alguien que ni conocía. Dependiendo de la competencia que tenga el caso, es donde podemos acudir. Por ejemplo, si es en el ámbito penal, pues vamos ante el Ministerio Público de la entidad federativa que nos corresponde. Si es ante lo civil, pues ante el juez de lo civil, mercantil, etc. Y bueno, vamos a dejar el espacio para las preguntas antes de continuar. Con mucho gusto, pues, vamos a escuchar y a resolver. Sí, muchísimas gracias. Les solicitamos, por favor, que puedan levantar manita a espacio de 3 participantes. Muchísimas gracias, licenciada. A usted, licenciada. ¿Quién gusta participar, por favor? Si nos puede levantar manita para irnos con orden. Espacio para 3 preguntas únicamente, por favor, por respeto a los tiempos. Si nos pueden, por favor, levantar manita. A ver, José Luis Covarrubias, adelante, lo escuchamos. Sí, licenciada, buenas tardes. Hablo de San Luis de la Paz. Saludos a todos. Yo tengo una duda, licenciada. Usted decía que una de las características de los derechos humanos es precisamente que son inviolables. ¿En qué momento se puede manifestar que una persona viola los derechos humanos de otra? Dado que, pues, hay mucha delincuencia, hay muchos robos, situaciones delicadas, muertes y demás. Aprenden a las personas que cometen esta situación y sucede que piden o exigen que se les respeten sus derechos humanos. ¿Cómo puede ser eso que una persona que viola los derechos de otra pida que se les respete los de ellos? No entiendo esa parte de la inviolabilidad, licenciado. Ok, gracias. Mire, sí, la inviolabilidad de los derechos humanos consiste en que por su esencia no los podemos vulnerar, pero cuando a la persona misma nos están violando un derecho humano, nosotros obviamente vamos y depende de la instancia, ¿verdad? Vamos y levantamos una denuncia o iniciamos un proceso judicial, una queja, dependiendo. Pero esa otra persona, como hablábamos de la dignidad ontológica, también es poseedora de derechos humanos. No podemos discriminarla por ser un presunto culpable, por ser incluso una persona que ya está procesada. No podemos discriminarla por su naturaleza de ser humano. Es por ello que ahí es donde se hace la distinción, donde dice uno, bueno, es que no es justo, ¿no? O sea, pero no debemos de dejar de lado nunca que esa persona también es sujeta de derechos humanos. Y obviamente, pues ahí es donde se hacen investigaciones, donde las defensas tienen que ser, pues, buenas, tienen que ser muy buenas para defender los argumentos de la parte a la que se está violentando los derechos humanos.
Y también el presunto culpable, etcétera, debe de tener derecho a esa legítima defensa, a esa presunción de inocencia, a esa presunción de inocencia hasta que no se demuestre que es culpable. Aún así, no se le va a vulnerar el derecho humano de ser oído y vencido en un tribunal, en un juicio. Es por eso que... Pero, dígame. Pero entonces no es una incongruencia. ¿Cómo yo que cometo una falta, cómo yo que violo un derecho, exijo que se me respete mi derecho? Esa dualidad como que no la entiendo perfectamente, licenciado. Sí, definitivamente. Pues ahí es un aspecto de... Uy, ¿cómo le digo? Pues, mire, a veces hasta si una persona está en prisión, tiene hasta su derecho humano a recibir alimentos, a recibir educación, a recibir, trabajar dignamente. No se le puede vulnerar porque es una persona, o sea, sí es incongruente porque esperamos precisamente que el trato que damos sea el trato que recibimos, ¿no? Como la regla de oro. No, digamos, no es justo. Por eso existe la ley, porque la ley nos va a ayudar a que procesen a la persona en caso de que nos cometiera una falta, para que de esa manera se nos haga justicia a nosotros. Pero esa persona, como les comento, por el hecho de ser humano, no deja de también recibir una defensa. Lo esperado es que se haga justicia, lo esperado es que se resuelva a nuestro favor en caso de ser víctimas, claro es. Pero yéndonos del otro lado, como le comento, yo no lo considero una incongruencia porque si no defendemos a una persona que también comete un crimen, es como si no exigiéramos posteriormente ese trato de defensa a nosotros. Habría una discriminación. Y eso es algo que los derechos humanos en su totalidad no buscan. Por eso sí es importante que manifestemos sí nuestra inconformidad, que vayamos y acudamos para que se nos haga justicia. Pero bueno, ahora sí que eso ya le va a corresponder a las autoridades de qué manera resuelven, siempre a favor y tutelando por los derechos de las personas y cuidando también la dignidad de todos. Eso es lo que yo le puedo comentar. Ok, gracias, licenciada. De nada. Tenemos una pregunta de nuestra compañera Celia Núñez. Adelante, Celia. Cecilia, buenos días. Hola, buenos días. Era básicamente casi la misma pregunta. Aquí la pregunta era, ¿cuáles derechos se van a respetar? ¿Los míos como víctima, que también tengo derecho, o los del delincuente? O sea, prácticamente era la misma pregunta. Sí, los dos. Pero se va, por ejemplo... ¿Míos o los del delincuente? Se va a proteger los derechos de los dos, pero si usted está invocando en una demanda o en una denuncia o en una queja que se están violando los derechos de usted o los de cualquier otra persona, a la que se va a dar investigaciones a la persona que efectivamente violentó sus derechos humanos. Eso hablándose de una queja administrativa o de una denuncia ante el Ministerio Público. Se va a investigar a la persona para procurarle justicia a usted o a la persona inocente, a la víctima, al agraviado. Igual de la misma manera, en el ámbito judicial se busca una buena defensa para que defienda mis derechos, que no haya ningún vicio en cuanto a las formas y pueda hacérseme justicia, pueda haberse una reparación del daño, pueda haberse una recuperación de los bienes que a lo mejor me embargaron, etcétera. O sea, ahí es un amplio bagaje. Yo, resumidas cuentas, lo que quiero decir es que sí, a los dos se les defienden sus derechos humanos, pero de acuerdo a lo que usted está invocando como víctima, como inocente, en caso de serlo, es a lo que se va a orientar el caso. Y de ahí se desprende la resolución de las autoridades. Y para finalizar con nuestras preguntas, tenemos a nuestra amiga Elizabeth Barrios. Por favor, si pueden silenciar sus micrófonos, estamos teniendo ahí una interrupción con el sonido. Por favor, muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, buenas tardes. Ok.
Mira, en estas últimas fechas se ha dado la discusión sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y tú me estás hablando de los derechos partiendo desde la dignidad ontológica. En este caso se concibe a un ser humano y entonces estás dañando su derecho de seguridad personal, en este caso de un bebé, que no se puede defender y que no hay manera de, en este caso, garantizarle ese derecho a la vida y a la seguridad personal. Y pues también está afectando otros principios de los mismos derechos humanos de la persona, porque esa discusión se basa en la decisión de la mujer sobre su cuerpo y no atiende o se está discutiendo, en este caso, el derecho a la vida de una persona que inicia un proceso de desarrollo. Sí, definitivamente. Pues bueno, esta es una disputa muy, muy elaborada que se da, una controversia muy elaborada, porque efectivamente ha habido en este reconocimiento de derechos, en estas legislaciones, hacen precisamente estos debates de qué tan viable, de que si es bueno, o sea, hay posturas en las que dicen definitivamente, como usted, es una vida desde el instante de su concepción, no tiene por qué verse vulnerado, ¿no? Pero también están las otras posturas en las que dicen, bueno, es que se trata del cuerpo de la mujer, etc. Aquí es realmente una controversia que se lleva que se llevó desde hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, se acaba de llevar, no se reconoció en algunos estados, porque hay estados que sí permiten que las mujeres aborten. Bueno, aquí en Guanajuato no, en Guanajuato todavía no hay ese reconocimiento. Vaya, que esto es muy subjetivo. Yo, para emitirle una opinión personal, no es, bueno, esa no es mi función dentro de la Procuraduría, pero sí hay un reconocimiento estatal, no, más sí en otros estados, y se está buscando que sea pues en el país mexicano. Entonces, yo creo que eso da para mucha tela que cortar, para muchos debates. Por ejemplo, hay otros debates sobre la eutanasia, sobre los matrimonios igualitarios, todo ese tipo de situaciones en las cuales hay que pues ver las determinaciones que tiene la Corte, ¿no? Porque, bueno, es el Estado de Derecho que se está promulgando y sobre eso pues hay que buscar una línea. ¿Y cuál sería la postura de una Comisión de Derechos Humanos cuando está hablando del principio de pro persona? O sea, aquí tienes que darle validez a esa persona que no tiene manera de cómo defender un derecho si está dependiendo de otra para su desarrollo. Sí, bueno, aquí la comisión se basa efectivamente en la normatividad internacional, en la normatividad que tenemos en cuanto al Estado, la normatividad estatal, también a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hacen ley también por medio de jurisprudencia, se basan en eso. El Estado mexicano se apega a los derechos humanos y a los tratados internacionales, a la Constitución y al reconocimiento de derechos que tiene por medio de pues todos estos instrumentos que hemos invocado. Sobre esa ley es la que se basa la comisión para dar una determinación. Se supone que son pues leyes que se discutieron previamente, que se llevaron a cabo, y es precisamente donde entra la figura de la legalidad, donde hay que apegarnos a lo que dice la ley para resolver conforme está en ello. Es lo que le puedo comentar. O sea, sí apegarse mucho a la legalidad. Y bueno, como le digo, son debates que llevan a muchos foros, a muchas... otras vertientes. Sí, para hacer ley. Ok. ¿Y participa en esos foros la Comisión o la Procuraduría de Derechos Humanos? Sí, hay foros a los que se nos invita sobre debates, sobre paneles, sobre puestas en escena de cómo es que un derecho beneficia más a otro, pero eso es más una competencia que le corresponde al Poder Legislativo.
y a la Suprema Corte de Justicia, de elaboración de leyes, de aceptar tratados. Entonces, sí. Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, por esta plática que nos impartió el día de hoy, así como también agradecemos a la Procuraduría de los Derechos Humanos por su colaboración para llevar a cabo este ciclo de charlas. Y es así como llegamos al cierre de esta charla, Bases Conceptuales de Derechos Humanos, por la licenciada Rosario del Carmen. Y agradecemos a quien agradecemos su gran colaboración. Esperamos de forma sincera ser de utilidad para nuestros asistentes y para quienes nos visiten en nuestras redes sociales. Los invito a que nos sigan en Facebook e Instagram como Transforma y en YouTube como Transforma MX. No se pierdan las siguientes charlas que tenemos programadas durante el mes de agosto en coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Habrá temas relevantes que aportarán mucho a nuestra formación. Yo soy Antonio Enrique, somos Transforma, somos líderes con causa. Hasta pronto. Y bien, antes de desconectarnos, en el chat de esta charla, está un link para que puedan ingresar a responder una encuesta para que se les pueda otorgar sus constancias, si son tan amables. Y también sonrían a la cámara para tomar un screenshot y compartirlo con todos en nuestra plataforma de Instagram y Facebook. Sonrían todos a la cámara. 1, 2, 3. Va otra. 1, 2, 3. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Sí, licenciada. Sí, la escuchamos. Licenciada Montserrat, le voy a hacer llegar los links para llenar los formatos de asistencia y de evaluación para los que estuvieron presentes en la capacitación. Sí, licenciada. Si gusta, aquí los podemos anexar. No sé si los tenga ya ahí y los podemos ya anexar aquí en el chat, si usted así lo prefiere. Claro que sí, con gusto. A ver, permítame. Sí, gracias. Sí, no se nos desconecten, por favor, para proceder a las evaluaciones. Aquí la licenciada y Anthony nos van a proporcionar el formato para las evaluaciones de esta ponencia. Muy bien. Bueno, ya subí la inscripción y la evaluación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Ha sido un placer. Gracias a la Procuraduría, gracias licenciada por esta ponencia de alto nivel. De verdad nos enorgullece saber que contamos con una profesionista como usted, que nos haya brindado todos estos conocimientos y que sea la primera de muchas charlas que nos pueda brindar, licenciada. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los que nos visitaron de otros estados de la República y de otros países de América Latina. Gracias, Anthony. Gracias a todos. Les invito, por favor, a que se conecten con nosotros los próximos jueves de este mes, jueves 13 y jueves 20 de agosto a las 11 horas también estaremos conectados para seguir con este ciclo de charlas de parte de la Procuraduría con Transforma. Que tengan muy buen día. Muy amable, licenciada. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, muy buen día. Gracias, licenciada. Excelente. Gracias. Plática. No aparece el link del Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por todo. Buen día. Antoni. Antoni. ¿No aparece? No. Okay. Dígame, ¿no aparece? Dice, aquí está. Para poder generar sus constancias, les pedimos completar la evaluación. Está en el chat. ¿Pero es el mismo entonces que iba a mandar la licenciada Rosario? Sí, es esa la evaluación y esta otra que son dos. Solo me apareció uno de Transforma, no me apareció el de Rosario. Y el de la licenciada está, aquí están los links. Si gustan, para generar las constancias está el formato. Ok. Muchas gracias. Ya los Sí, la licenciada, sí es cierto, el de la licenciada no aparece. No aparece, solo aparece el de Transforma. Solo es el de Transforma y nos falta el de la licenciada, el de la Procuraduría, licenciada, nos falta, no está aquí. Ok, permítame, déjeme. Sí. Qué amable, Cris, gracias. Bueno, aquí va el de la inscripción. ¿Sí? Ahí va. Gracias. Va la evaluación.
Muy bien. No, sigue sin aparecer, pero no hay ningún problema. Nosotros lo podemos enviar a sus correos directamente para que proceda a la evaluación y también les estaremos enviando el link para enviarles sus constancias. Muchísimas gracias. No se preocupen. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Que tengan un buen día. Nos vemos, buen día. Buen día, gracias. Anthony. Gracias. Nos vemos, gracias. Gracias. Saludos de Juventino Rosas. Saludos. Buen día. Saludos hasta Juventino. Buen día. Aquí estamos. Buen día. Saludos desde San Luis de la Paz a todos. Saludos hasta San Luis. Anthony, ¿te mandé algún chat? Díganme, aquí estoy, déjenme. Anthony, te mandé un chat. Sí, ya lo vimos, señor José Luis. Si gusta mandar un Con mensaje a gusto. la página de Transforma. Sí, de Transforma, por favor. Gracias. Gracias, Anthony. Sí, estoy a sus órdenes. Gracias. Esperamos su Sí. mensaje. Buena tarde. ¿Mandé? Estamos en espera de su mensaje. Buena tarde. Ok, te lo mando por correo entonces. Sí, o bien por correo. Ok. Gracias, que tengan buen día.